Hola, buenas tardes, chiquillos. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Déjame ver el... Espero que me estén viendo y escuchando. ¿Cómo le bajo el...? No, es que no es inmediato. Ah, ya. Ahí está, hola. Ok. Para los que no vinieron en la última clase de historia o en la penúltima clase de historia, me presento. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, hola a todos. Me presento, mi nombre es Constanza Poblete y voy a ser la reemplazante de la profe Igna por las próximas 5 clases. Ok. Espera. ¿Cómo le...? Espérame. Espérenme un poquitín. Ahí. Eso, muy bien. Perdonen los problemas técnicos. La clase de hoy se trata sobre la conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas, sobre todo durante el siglo XIX. Vamos a ver una serie de conflictos, tanto diplomáticos como bélicos, que enfrentó el país, ya sea la guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía, para en el fondo comprender cómo durante el siglo XIX geográficamente Chile se transforma hasta llegar a lo que es hoy. Cómo vamos a ver las transformaciones en los límites con los países limítrofes como Argentina, Perú y Bolivia, para ver en el fondo y comprender cómo es que hoy día tenemos el mapa que vemos actualmente. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me ven bien? Sí. Ok. Empecemos. Bueno, eso es lo que les decía en un principio a modo de introducción. En la clase de hoy vamos a reconocer geográficamente nuestro territorio desde el siglo XIX a la actualidad. Vamos a ver cómo se incorporan nuevas zonas geográficas al interior del Estado chileno, sobre todo la zona de la Araucanía, norte del país, y qué sucede con la Patagonia y el Estrecho de Magallanes. Y algo importante es que vamos a ver cómo estas nuevas políticas geográficas impactan en la vida de las personas que en un comienzo habitaban en los lugares que se van a ver un poco transformados y se integran al Estado chileno decimonónico, sobre todo en la Araucanía. Ok. El objetivo, reconocer los procesos de expansión territorial del Estado chileno durante el siglo XIX. Ojo que estamos hablando en un contexto independentista, ya tenemos que dejar de lado la concepción del español que conquista el territorio americano, sino que ahora estamos hablando del Estado de Chile. El Estado de Chile va a ser el que se expanda hacia el norte del país a través de la Guerra del Pacífico, va a ser el Estado de Chile el que ocupe efectivamente los territorios de la Araucanía. Tenemos que ya insertarnos en un modo de independentista, nacionalista del siglo XIX, dejando detrás la época colonial. Bueno, como es costumbre, vamos a partir voy a desaparecer para que veamos bien. Perdón los problemas técnicos. Vamos a, como es costumbre, recordar la materia de la clase pasada con un par de preguntas tipo PSU para que las respondamos todos juntos. La clase pasada vieron la inserción de la economía chilena en una realidad capitalista, así que las preguntas, vamos a responder 3 solamente en esta ocasión, van a estar dirigidas a los procesos de la economía nacional durante el siglo XIX y cómo ésta pasa a insertarse a un contexto capitalista, monoproductor y exportador hacia el exterior. ¿Ok? Vamos a responderlas todos juntos. Pregunta número 1. La apertura de los mercados de California y Australia masificó la producción cerealera y convirtió la agricultura en una actividad altamente rentable. El cierre de ambos mercados a las exportaciones de trigo no tuvo grandes efectos, ya que los envíos se reorientaron desde mediados de la década de 1860 hacia Inglaterra. Tras la Guerra del Pacífico, la agricultura se reorientó hacia el abastecimiento de centros urbanos y la región salitrera. Las haciendas cercanas a Santiago alcanzaron altos niveles de especialización y la incorporación de la Araucanía, que vamos a ver en la clase de hoy,
entre paréntesis, proporcionó excelentes tierras cerealeras para el abastecimiento de los mercados internos. Este fragmento presenta un breve bosquejo de los aspectos esenciales que marcaron el siglo XIX en Chile después de la consolidación de la independencia, como lo son el auge agrícola, los conflictos bélicos, la colonización hacia el sur y la riqueza del salitre, en base al concepto del crecimiento económico, cuáles de las siguientes alternativas permiten explicar dicho proceso durante el siglo XIX. Alternativa 1. Se viven 2 periodos de auge económico que le permitieron al Estado una mayor inversión en el desarrollo industrial y en las vías de transporte. Alternativa 2. Aunque se acabó el mercado californiano de la exportación de cereales, las grandes migraciones hacia el norte del país y a los núcleos urbanos permitió que la agricultura siguiera desarrollándose. Alternativa 3. Chile logra que el sector agrícola continúe su desarrollo a través de la firma de un tratado de libre comercio con Inglaterra en 1860, lo que ha asegurado hasta el día de hoy la exportación de trigo a la isla. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Mientras espero sus respuestas a través del chat, les comento que este tipo de preguntas en la PSU se las van a encontrar bastante. Son preguntas de comprensión de lectura, en las cuales no solamente se van a medir si saben o no saben, sino que también apliquen sus conocimientos a un proceso histórico en general y en el fondo traten de llegar a la respuesta correcta, pero también leyendo. Son preguntas largas, pero se las van a encontrar bastante en la PSU. Hola, los niños nuevos, bienvenidos. Yo también soy nueva. Estoy desaparecida, voy a aparecer de nuevo. ¿Me ven? Sí, pero no ven la pregunta. Ahí la ven. ¿Qué alternativa creen que es la correcta? Algunos creen que es la A. Se viven 2 periodos de auge económico efectivamente que permiten al Estado una mayor inversión y eso se refleja en mejoras en el transporte y el desarrollo industrial. Aún no todavía. Otros creen que la alternativa E no es la correcta, pues los tratados de libre comercio son algo muy del siglo XX y Chile no firmó un tratado de libre comercio con Inglaterra en el siglo XIX, por ende la alternativa correcta es la D. Uno y 2. Es pregunta que se saca por descarte. La alternativa 3 es súper atemporal, hablando de un tratado de libre comercio, y eso fácilmente se descarta. La alternativa 1 es correcta, como lo vimos hace un rato, y la alternativa 2 también. Aunque se cerró el mercado californiano debido a esta fiebre del oro, se siguió produciendo cereales en la zona central del país y se exportó hacia las zonas del norte, en los cuales había gran cantidad de población debido a la explotación salitrera, pero como ustedes saben, las tierras del norte del país no son muy fértiles, por ende, necesitaban exportar trigo, alimentos en general, desde la zona central del país. Vamos a ver la siguiente pregunta, vamos a hacer solo 3. Voy a desaparecer, chiquillos, para que vean bien la pregunta. Espérenme. Me fui. Ok. Tras la independencia, la joven república adoptó una política económica basada en el libre comercio, lo que activó un mercado exterior caracterizado por la importación de manufacturas europeas y la exportación de materias primas como el cobre, la plata y el trigo. Este proceso, que permitió el primer ciclo de crecimiento económico de nuestro país entre 1830 y 1870, tuvo como pilar fundamental el desarrollo de la minería del cobre, la que debido al aumento progresivo de su demanda a nivel mundial, comenzó a acentuar su importancia en el marco económico y nacional y elevó a Chile a la categoría de primer productor mundial de cobre entre 1851 y 1880. En base a la descripción económica que realiza la fuente, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones permiten definir el modelo de economía chilena durante la primera mitad del siglo XIX? Alternativa 1, modelo económico enfocado en el sector primario. Alternativa 2, economía centrada en la exportación de recursos naturales. Alternativa 3, economía que desarrolla de modo paulatino el sector manufacturero. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Al igual que la pregunta anterior, es pregunta larga, es pregunta con análisis de fuente. Estas preguntas se denominan como de comprensión porque, insisto y se los vuelvo a repetir,
Estas preguntas les ayudan porque no es solamente si saben o no saben la respuesta. Pueden aplicar de acuerdo a lo que les señala la fuente y ahí en el fondo ver si están o no en lo correcto. Voy a volver a aparecer. Y efectivamente la alternativa correcta es la D. Es un modelo económico enfocado en el sector primario. El sector primario es básicamente extracción de materias primas. Es una economía centrada en la explotación de recursos naturales, efectivamente. Y la que no coincide es la alternativa 3, economía que desarrolla de modo paulatino el sector manufacturero, no todavía. Eso se va a ver después y ese va a ser un tema pendiente en la historia nacional por mucho tiempo. Vamos a ver que más o menos hasta el siglo XX se va a tomar en serio esta idea de industrializar el país, pero durante el siglo XIX es básicamente sector primario, exportación de materias primas, ya sea agrícolas o mineras. Teniendo eso claro, les va a ir muy bien. Y la última pregunta, porque ya nos estamos alargando, voy a desaparecer para que la... ¿Oh, no? ¿La ven? A ver, hay una duda. Profe, entonces hasta antes de 1900 no se firmó ningún tratado de libre comercio. La verdad, no sé la cifra o no sé el año exacto en el cual se firmó el primer tratado de libre comercio, pero lo que sí les aseguro es que el concepto de tratado de libre comercio se refleja más a fines del siglo XX, sobre todo en los años 90. Ahí es cuando Chile va a empezar a firmar tratados de libre comercio con el extranjero. Pero durante el siglo XIX no existe el concepto como tal. Así es que siempre que les salgan una pregunta a los tratados de libre comercio, asócienlo con años 80, sobre todo años 90 y sobre todo siglo XXI, no en el siglo XIX. Ok. Si alguien tiene alguna duda, por favor, el chat está disponible, lo estoy viendo, así es que adelante. Ya, voy a desaparecer nuevamente para que vean la pregunta. El ciclo económico que va desde 1880 a 1930 en Chile dio cuenta del carácter monoexportador de la economía chilena. A partir del gráfico anterior, con respecto a las exportaciones del salitre y el concepto de monoexportación, es correcto decir que A. La centralidad de la exportación salitrera en la economía chilena significó la vulnerabilidad del país frente a las crisis internacionales. B. La exportación del salitre tocó fondo con la Primera Guerra Mundial y la caída de los mercados internacionales. C. El carácter monoexportador de la economía chilena se expresó en que el salitre fue la única exportación en el periodo de entreguerras. D. La Primera Guerra Mundial afectó negativamente en las exportaciones del salitre debido a la participación de Chile en el conflicto. Y E. Ibáñez desarrolló una economía proteccionista que impidió la exportación de salitre, sepultando el periodo de auge económico de nuestro país. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Ninguna respuesta. La C, signo de interrogación. La A. Veamos esta pregunta paso a paso. Esta pregunta es más cortita, es más simple, es de conocimiento. ¿Saben o no saben? Vamos a ir descartando una por una, trabajándolo todos juntos. Partamos por la alternativa E. ¿Ibáñez desarrolló una economía proteccionista que impidió la exportación de salitre? No, no suena verdadero. D. La Primera Guerra Mundial afectó negativamente las exportaciones de salitre debido a la participación de Chile en el conflicto. No, Chile no participó en la Primera Guerra Mundial. Obviamente se vio influenciado por el vaivén del conflicto bélico a nivel mundial, pero no participó activamente del conflicto. C. El carácter monoexportador de la economía chilena se expresó en que el salitre fue la única exportación del periodo entre guerras. No, se exportaron más cosas, no solo el salitre. Como hemos visto, Chile tiene una complejidad de productos, tanto agrícolas como mineros, que exportan. Siempre va a exportar uno más, como fue el salitre y ahora el cobre, pero eso no significa que no exporte otras cosas. B. Algunos decían la B. Por la crisis de Estados Unidos.
Sí, tiene influencia la crisis del 29. B, veamos la alternativa B. La exportación de salitre tocó fondo con la Primera Guerra Mundial y la caída de los mercados internacionales. No. La alternativa correcta es la A. Como ven en el gráfico, ojo, cuando en la PCU les pongan un gráfico, una tabla o un texto como lo hicimos anteriormente, en lo general la respuesta se va a basar en el gráfico, en la tabla o en el texto. Así que pongan harto ojo, a pesar de que sepan la respuesta, fíjense en el material adicional que va a haber en la PSU porque por algo está en el fondo. El gráfico no está de adorno, tenemos que usarlo. Quizás no se vea muy bien, pero en el fondo las líneas del gráfico, la línea de arriba señala la cantidad de exportaciones que se realizó en un periodo preciso y la línea de abajo señala la cantidad de salitre que se exportó. Entonces lo que entendemos en el gráfico, que de todas las exportaciones, la mayor fue de salitre. ¿Y qué pasa? Que la centralidad de la exportación salitrera, es decir, que se exportaban otra cosa, pero lo que más se exportaba fue salitre, hizo que la economía chilena fuera vulnerable a los vaivenes del mercado internacional, como pasó con la crisis del 29, como alguien decía. Y claro, en el fondo, si hay una crisis mundial y nadie va a comprar salitre porque nadie tiene plata para comprar salitre, obviamente Chile, que la única o la gran parte de sus recursos la obtenía gracias a la venta del salitre, se queda a dos manos, no tiene que hacer, porque en el fondo ya no están comprando la materia que está exportando. Entonces, claro, se ve cómo Chile está sujeto a los vaivenes de la economía internacional y como fue en la crisis del 29 en Estados Unidos, el país que más se vio afectado fue Chile. Por esto, porque en el fondo nadie iba a comprar salitre, nuestra economía se basaba en el salitre, ustedes saben. Ya, chiquillo, ahora vamos a partir con las preguntas, perdón, con la materia de clase. De hecho, se dice que Chile fue el más afectado por la crisis. Efectivamente, Chile fue, si es que no, el país más afectado por la crisis del 29. Y es por lo que les está explicando. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Nuestra clase de hoy, nos fuimos un poco por la tangente, pero estamos volviendo, es el reconocimiento geográfico de Chile durante el siglo XIX. Si ven en el mapa, que está muy interesante, esa es la geografía o los territorios que están en verde son los que originalmente formaban parte de Chile. Si se dan cuenta, no llegamos tan al norte, definitivamente Arica no está incluido, y tenemos territorios al otro lado de la cordillera, en la Patagonia. La idea de la clase de hoy es que comprendamos cómo pasamos de ese mapa al mapa que usamos en la actualidad y todos los conflictos que hay detrás. Y también conflictos internos, porque, por ejemplo, la zona de la Araucanía forma parte del Estado chileno, pero no una forma más integral, como lo que sucedió luego de la pacificación de la Araucanía. El Estado no solamente tenía que ser propietario de una zona de palabras, sino que también de hechos. Y ese es el proceso que se va a vivir durante el siglo XIX. Bueno, a mediados del siglo XIX, la vida de la nación chilena se había desarrollado principalmente en el territorio comprendido entre los ríos Copiapó, en el norte, y Biobío en el sur. Obviamente en el mapa sale más terreno chileno al sur del Biobío, pero es como los que yo les decía. Políticamente la zona de la Araucanía sí pertenecía a Chile, pero no de facto, no de hecho. Y bueno, ya para mediados del siglo XIX, la prosperidad económica que se vive en el país, junto con el aumento de la población y la necesidad de desarrollar una mayor producción agrícola, produjeron un movimiento colonizador hacia las regiones que aún no estaban ocupadas, ya sea en el extremo norte, gente que va a explotar los minerales, y hacia el sur, la gente que va a trabajar la tierra para exportar, sobre todo el trigo que se exporta a California y Australia. Bueno, a lo largo del siglo XIX, el Estado chileno buscó establecer claramente su soberanía sobre todos los territorios que le correspondían a la Capitanía General de Chile, que es como se conoce nuestro país en la época colonial. Obviamente, tras los desórdenes, ¿qué dice? Hubiéramos tenido petróleo si es que no hubiéramos cedido esa zona argentina.
Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver por qué no sé si nos quedamos sin Patagonia, pero por qué ya no hay Patagonia chilena. O sea, tenemos Patagonia, pero es bastante reducida en comparación de lo que es el territorio patagónico en general. Eh, bueno, así como les iba diciendo, durante el siglo XIX hubo una necesidad estatal de delimitar claramente cuáles son los límites geográficos del país. Y esto tuvo una serie de efectos sobre la población indígena, sobre la economía del país, y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Bueno, desde el primer tercio del siglo XIX, diversos científicos, naturalistas, exploradores desde Europa cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a América con el fin de recorrer e investigar la geografía de nuestro continente. Muchas de estas expediciones fueron promovidas y financiadas por las nacientes repúblicas americanas con el fin de dar a conocer a estas naciones, identificar sus riquezas y legitimar el nuevo orden económico, social y político de las repúblicas. A ver, veamos esto más en detalle. Y esto no solo pasó en Chile, también pasó en México, por ejemplo. Una nación que recientemente logró su independencia, como lo fue el caso de Chile luego de 1818, necesita saber qué tiene. Necesita saber qué hay en el país, necesita conocer la geografía, necesita conocer la demografía nacional, porque solamente si el Estado conoce de qué estamos compuestos, en el fondo solamente ahí va a poder desarrollar las estrategias necesarias para explotar los recursos que tiene el país. Si el país desconoce que, por ejemplo, en el norte habían yacimientos mineros o que la tierra en el sur del país era muy fértil, no se hubiera dado el auge minero ni tampoco el auge trillero en el siglo XIX. En el fondo, conocimiento es poder. Quizás suena un poco... eso tiene que ver con otras teorías más filosóficas, pero en el fondo, si un Estado sabe lo que tiene, va a saber qué explotar y va a saber cómo dirigir su economía con el fin de obtener la mayor cantidad de recursos posible. Eso es súper importante, cómo estas expediciones geográficas suenan súper como lindas, como qué entretenido, vamos a ver las montañas, no sé, los glaciares, los océanos, pero había una intención política de por medio, que es conocer, saber qué se tiene, saber qué se va a explotar, saber en el fondo qué se puede ganar con esto. Hubo una serie de naturalistas europeos que... Ahí veo en el chat unos comentarios sobre la guerra del Pacífico y sobre Argentina. Lo vamos a ver más en detalle. Esperen un chiquitín, se están adelantando un poquitito. Bueno, como les decía, una serie de exploradores europeos que llegan al continente americano para, en el fondo, ver qué hay. Entre ellos se destaca Ignacio Domeyko, que llegó en 1838, contratado por el gobierno de José Joaquín Prieto como profesor de química y mineralogía en el Colegio de Coquimbo, con el objetivo de fomentar la producción minera. Ahí está lo que les decía, claro. El gobierno contrata a esta persona que sabe mucho de minerales para que identifique la zona norte donde están y después se exploten. Claudio Gay, también científico francés, llegó a Chile en 1828, iniciando sus labores como profesor de geografía. Luego, en 1830, suscribe un contrato con el gobierno de Prieto, en el cual se acordó realizar un viaje de investigación científica durante 3 años y medio por el país, con el fin de dar a conocer las riquezas de la República para estimular la industria de sus habitantes y atraer a los extranjeros. Nuevamente lo que les decía. Por último, Rudolfo Amando Filippi, naturalista alemán, trabajó para el Estado chileno bajo el gobierno de Manuel Montt ya a mediados del siglo XIX, realizando diversas expediciones científicas. Y en el fondo, la misión de Filippi es continuar con la obra de Claudio Gay, recorrer el país, conocer lo que hay y difundir. Difundirlo tanto para el país y también para los extranjeros. Creo que la obra de Gay se escribió en español, no estoy segura, pero en el fondo esa era la idea, masificar el conocimiento sobre el territorio nacional. Ok, vamos ahora a ver punto por punto cuáles fueron los principales conflictos y, en el fondo, estrategias que utilizó el Estado para expandirse territorialmente.
El Norte Grande. Bueno, el auge de la actividad minera en el Norte Grande se inició en la década del 1830, cuando se descubre la mina de plata de Chañarcillo, ubicada en las cercanías de Copiapó. Eh, Esta producción de plata ya para el decenio de 1850 vivió una etapa de declive, pero se iniciaron nuevas explotaciones en otros minerales que también se encontraban en abundancia, principalmente el cobre y el salitre. En la zona del desierto de Atacama, el Valle de Aconcagua, ya un poco más al sur Rancagua con la mina del Teniente. Y también hacia la zona sur del país se descubrieron los yacimientos de de carbón, en la zona de Concepción, Lota, Coronel. Entonces, como vemos acá, la explotación minera, uno siempre tiende a pensar en el norte, el salitre, el cobre, pero también en la zona centro y sur, en menor cantidad también se vivió una etapa de explotación de estos minerales. Bueno, ahora volviendo al Norte Grande, las notables riquezas minerales, sumadas con el descubrimiento del salitre, que fue el gran mineral del siglo XIX que se exportó, subterra y subsole. Muy bien el dato ahí en el chat. Subterra, un libro precioso que relata en el fondo lo que se vivía en las minas del carbón en Lota. En fin. Bueno, volviendo al Norte Grande, estas riquezas minerales sumadas al descubrimiento del salitre motivaron que mucha gente, muchos aventureros y empresarios fueran a probar suerte al norte. Si estaban encontrando tantos yacimientos, ¿por qué no otra persona iba a encontrar otro más? Se iniciaron una serie de expediciones en busca de otras fuentes de plata, cobre o salitre en el desierto de Atacama. Es necesario tener presente, tal como se ve en el mapa, que Chile se acaba en el paralelo 26, como a la altura de Pisagua, no veo muy bien. Pero la zona de Antofagasta pertenecía a Bolivia y la zona norte, Arica y Iquique, pertenecía a Perú. Entonces estamos viendo esta exportación de minerales en el Norte Grande cuando el Norte Grande no era como lo conocemos hoy. Entonces hay que tener presente que estos territorios, por ejemplo, en la segunda región de Antofagasta, pertenecían a Bolivia. Sin embargo, los trabajadores, los empresarios y el dinero que se utilizó en explotar los minerales en esa zona eran chilenos. Eran trabajadores chilenos con empresas chilenas o inglesas asociadas, y era dinero chileno el que se invertía en explotar el salitre. Eso es algo súper importante al momento de comprender la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que si bien el terreno era boliviano, el trabajo, la mano de obra era chilena, y la gran parte de la población que habitaba en la zona de Antofagasta era chilena. Así que ese es un muy buen detalle a considerar, y en el fondo nos ayuda a entender por qué esta guerra, por qué le quitamos territorio a Bolivia, y entender en el fondo qué pasa hoy, sobre todo con la demanda marítima. Eso es lo entretenido de la historia, que no es simplemente estudiar lo que pasó por aprendérselo, sino también nos ayuda a entender lo que pasa hoy en día. Bueno, este nuevo interés en la zona del despoblado de Atacama, que es como se conoce el desierto de Atacama en la época, junto con el progresivo aumento de la población chilena que habitaba en estos territorios que eran bolivianos, motivó al Estado de Chile a delimitar esta frontera con Bolivia, que en la época era bastante imprecisa. Esto motivó una serie de acuerdos entre Chile y Bolivia, los cuales disputaban la soberanía entre los paralelos 23 y 26. Están en el mapa, no sé si se ven bien, no sé si ustedes lo ven. Acá está el paralelo 23 y acá está el paralelo 26. Esta era la zona, ¿ven el mouse? Espero que estén viendo el mouse. Esta era la zona de conflicto en el fondo, entre Chile y Bolivia. Desde 1846 se hicieron frecuentes una serie de tratados. Sí, ven el mouse. Acá está el paralelo 23 y acá está el paralelo 26. Esta es la zona de conflicto entre las fronteras. Obviamente Chile va a pedir más territorio a partir del paralelo 23 y Bolivia obviamente va a querer más territorios para sí, y la disputa van a estar entre estos paralelos.
Bueno, esto motivó, como les decía, una serie de acuerdos entre ambas naciones en 1866 y en 1874, los cuales se disputaban la soberanía entre estos paralelos. Como antecedentes a los conflictos limítrofes entre Chile y Bolivia, ya para 1846 estos se hicieron frecuentes debido a la explotación de guano. El guano es un fertilizante natural que se encontraba en la zona. Entonces, hay antecedentes, no es solo con el salitre, también con la explotación de otros bienes como el guano. Ya habían estos choques de intereses económicos, obviamente, entre Chile y Bolivia y delimitar esta frontera tan imprecisa. Porque si ven, es harto territorio entre el paralelo 26 y el 23. Ok, bueno, los gobiernos de Chile ejercieron una activa política jurisdiccional hasta el paralelo 23, que ahí está la bahía de Mejillones. Sin embargo, Bolivia sostenía que su frontera estaba en el paralelo 26, lo que les decía antes. Ya en 1866 se firmó un tratado que fijó el límite entre los dos países en el paralelo 24. Ahí está. Ojo, 1866. La Guerra del Pacífico empezó en 1879. En 1874, Bolivia se comprometió con Chile a no subir los impuestos de la explotación del salitre que realizaran empresas chilenas en su territorio. Es decir, que seguían existiendo empresas chilenas en el territorio boliviano explotando salitre, pero Bolivia obviamente tenían que pagar un impuesto, un tributo a la nación boliviana, porque en el fondo le estaban sacando su salitre, pero era Chile el que en el fondo gozaba de los beneficios de la venta y exportación de este salitre. Por eso el gobierno de Chile, no sé si el gobierno, pero quienes extrajeran el salitre debían pagar un impuesto a Bolivia a modo de retribución por sacar estos bienes desde sus territorios, que seguían siendo bolivianos, recuerden. Bueno, en 1874 Bolivia dice, ok, yo no voy a subir los impuestos que se fijaron en ese año a la explotación salitrera que se realizara en sus territorios. Sin embargo, el país rompe este acuerdo en 1879, 5 años después, y aumentó en 10 centavos el impuesto a cada quintal de salitre exportado. Obviamente, la reacción de las empresas chilenas fue negativa. No quisieron aceptar este aumento en los impuestos, por lo que el gobierno de Bolivia decretó embargar las empresas chilenas en sus territorios, desarmar en el fondo esta explotación salitrera. El problema es que a Chile no le gustó para nada esta reacción por parte de Bolivia y se ordenó la ocupación militar de Antofagasta. Ya luego Chile quiso saber qué pasaba con Perú, porque en el fondo la Guerra del Pacífico es un conflicto entre tres. Y al enterarse Chile de que se había firmado un tratado secreto de asistencia militar firmado entre Perú y Bolivia en 1873, un par de años antes, se frenaron las negociaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia. O sea, lo que podría haber ido de manera más pacífica o diplomática, se rompe cuando Chile se entera de que hay un acuerdo militar entre Bolivia y Perú, lo cual lleva a Chile a declarar la guerra a ambas naciones en 1879 y con este hecho comienza la Guerra del Pacífico. Nunca se les vaya a olvidar, 1879 Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia. Entre sus demandas, Chile exigía retornar a los límites existentes antes de 1866. Acuérdense que en 1866 la frontera se había fijado en el paralelo 24 y Chile exige soberanía a partir del paralelo 23. O sea, la eterna disputa entre los paralelos 23 al 26 vuelve una vez más, pero ahora de una manera más definitiva, porque va a haber en el fondo, lamentablemente, una guerra de por medio. Va a morir gente, van a haber conflicto bélico grave para delimitar de una vez este problema limítrofe que, como vimos, se arrastró por mucho tiempo. No les voy a pasar la Guerra del Pacífico en detalle, porque en la PSU no se lo van a preguntar. O sea, no le van a decir en la batalla de no sé qué murió, no sé qué general o qué pasó, etc. Lo importante de acontecimientos importantes, para la redundancia, como la Guerra del Pacífico, es que más que aprenderse de memoria las batallas o los nombres de los generales o cuánta gente murió, dónde fue, lo que comprendan es
por qué pasó este problema histórico y cuáles fueron las consecuencias de este acontecimiento. En el fondo, eso es lo importante, que ustedes comprendan por qué llegamos a la Guerra del Pacífico, que creo lo hemos estado viendo y lo han entendido bien, y cuáles van a ser las consecuencias para la posteridad. No les van a preguntar el nombre de las batallas, ni los generales, ni nada, así es que lo vamos a omitir por esta oportunidad, viendo lo importante. En el fondo, ¿por qué pasó la Guerra del Pacífico y cuáles son las consecuencias de este conflicto? Demandas de la Haya. Bien, porque como les dije hace un rato, la gracia de aprenderse todo esto es entender qué pasa hoy día. Y como bien saben, Perú y Bolivia recientemente nos demandaron en la Haya por problemas limítrofes. Entonces es súper interesante ver de que a pesar de hace más de 100, no, mucho más, muchos años atrás, no sé contar, habían problemas limítrofes y estos de algún modo u otro siguen estando presentes hasta el día de hoy. Y es súper interesante, hace unas semanas atrás cuando se veían las noticias, cómo el pueblo boliviano está convencido de que necesitan y tienen el derecho de una salida soberana al mar, y cómo Chile se opone. Es súper importante tener presente esto, la Guerra del Pacífico, que es ahí cuando se fijaron de cierto modo las fronteras que seguimos el día de hoy. Hay una duda. Básicamente se produce por el aumento de impuestos de parte de Bolivia. Sí y no. Es muy difícil dar un solo motivo para un conflicto histórico. No es que la Guerra del Pacífico haya tenido un solo motivo, no es que solamente por este aumento. En estricto rigor sí, les quitamos el mar. Sí, pues, obvio. Porque hasta Arica las costas chilenas son de soberanía plenamente chilena. Pero al parecer ellos buscan otra cosa y esa es la base de su demanda, que quieren una salida soberana al mar, es decir, que quieren salida al mar y no tengo claro si también una especie de terreno, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Volviendo con la duda anterior, no es que un solo acontecimiento conduzca a un conflicto como una guerra. No es que solamente Bolivia le haya subido los impuestos a Chile y a Chile no le haya gustado. También por parte de Chile hubo una reacción militar. Llevaron militares a la zona de Antofagasta, zona que era boliviana. También por parte de Chile se ve este flujo económico de un terreno que no era propio. Pero claro, también Bolivia rompió el acuerdo que se habían establecido previamente. Entonces es algo muy complejo, no se puede decir que solo un hecho condujo a otro. Tienen que verlo en su complejidad, que es más de uno. Es el aumento de impuestos, es la explotación chilena en Bolivia, es el hecho de que el Estado chileno haya llevado a los militares a Antofagasta, que era terreno boliviano, etc. En verdad es como la excusa perfecta, creo yo. Bueno. Volviendo a el fin de la Guerra del Pacífico, recuerden que, bueno, no vamos a ver las batallas ni nada. Se firmaron 2 tratados como de paz o de finalizar el conflicto. El primero fue el Tratado de Ancón en 1883, que fue firmado entre Perú y Chile. Y se estableció que la provincia de Tarapacá pasaría a perpetuidad a manos chilenas, lo cual ocurrió. Arica y Iquique son territorios chilenos. Sin embargo, las ciudades de Tacna y Arica se mantendrían bajo la soberanía chilena por un plazo de 10 años, tras lo cual se realizaría un plebiscito en el cual el pueblo decidiría la soberanía de ambas ciudades. Ese plebiscito nunca se hizo, sin embargo, a través de una serie de negociaciones diplomáticas en 1929, o sea, mucho más tarde que los 10 años estipulados en un comienzo, se fijó que Tacna pertenecería a Perú y Arica a Chile, y es así como se mantiene esa frontera hasta la actualidad. El otro pacto importante es el Pacto de Tregua con Bolivia en 1884, el cual establecía el cese definitivo de las hostilidades entre Chile y Bolivia. Memorícense, o sea, retengan eso, que el Tratado de Ancón es entre Perú y Chile y el Tratado del Pacto de Tregua con Bolivia es entre Bolivia y Chile. O sea que en el fondo Chile se puso de acuerdo para finalizar el conflicto por separado.
Primero los conflictos con Perú y luego los conflictos con Bolivia. Bueno, en el pacto y en el fondo obtuvimos territorio de ambos países también. Bueno, en el pacto de tregua con Bolivia de 1884 se establecía el cese definitivo de las hostilidades entre Chile y Bolivia. Y en cuanto al territorio, se estipuló que la provincia de Antofagasta quedaría completamente bajo la soberanía chilena, lo cual sucedió. Además, se establecía privilegios arancelarios a los productos bolivianos y facilidades de tránsito hacia la costa del Pacífico. ¿Qué es lo importante? De que uno muchas veces ve que el argumento que utiliza Bolivia en la actualidad para exigir una salida del mar es su desarrollo económico, porque a través de una salida al mar pueden desarrollarse económicamente. Sin embargo, como vimos en este pacto de 1884, ya se fijan una serie de facilidades por parte de Chile hacia Bolivia para que puedan desarrollar su economía a través de la exportación de materias primas o de productos con una rebaja arancelaria o privilegios arancelarios. Entonces, es bien importante saber esto para comprender lo que pasa hoy en día. La paz entre Chile, Perú y Bolivia, que finaliza con la Guerra del Pacífico, se firma definitivamente en 1904 y la Guerra del Pacífico, viéndolo más de sus consecuencias, tuvo importantes consecuencias económicas para Chile, porque la anexión de territorios muy ricos en salitre, como lo vimos anteriormente, sobre todo en la zona de Antofagasta, trajo nuevos capitales que impulsaron el proceso industrializador de la zona iniciado en la década de 1860. O sea que en el fondo Chile ya no tenía que pagarle impuestos a Bolivia para sacar el salitre, sino que ya era propio en el fondo, era del Estado chileno. Manejado con empresas extranjeras, sobre todo inglesas, pero en el fondo se estaba trabajando sobre el territorio chileno. A la vez, el aumento del presupuesto fiscal debido al impuesto del salitre permitió una mayor intervención por parte del Estado en la economía nacional. ¿Qué pasa? Que al haber diferentes compañías, sobre todo inglesas, como les decía, extrayendo el salitre, ahora era el Estado de Chile quien recibía los impuestos necesarios o los impuestos que se le cobraban a quien en el fondo estuviera sacando el salitre de las tierras. Ahora era Chile el que se beneficiaba. Y esos impuestos se iban directamente a las arcas fiscales y por eso el Estado tuvo una serie de recursos que antes no tenía, los cuales los invirtió en obras públicas y en el fondo una mayor presencia del Estado a nivel nacional, porque obviamente tenía más recursos para realizar esta presencia. En cuanto a lo que veo en el chat, es súper difícil dar una respuesta certera. Es un conflicto que hasta la actualidad nos toca, como lo vemos hoy en día, así es que decir si fue bueno o fue malo, en fin, eso depende de cada persona. Vamos a ver, nos cambiamos absolutamente de tema, no absolutamente, pero nos cambiamos geográficamente hacia el sur del país y vamos a ver el conflicto de la Araucanía, la conocida pacificación de la Araucanía o ocupación de la Araucanía, la cual se inició ya a mediados del siglo XIX. Como antecedente a esta pacificación de la Araucanía se cuenta que el Estado chileno ya durante el siglo XIX tenía ciertas ganas de colonizar el sur del país que estaba básicamente ausente. El territorio mapuche era, no sé si independiente, pero se manejaba de una manera más bien autónoma y eso viene desde los tiempos de la colonia, cuando los mapuches le pusieron el freno a la colonización española, se estableció de cierto modo como territorio, no sé si soberano, pero sí autónomo, que actuaba de manera casi independiente al Estado. Por ende, el Estado de Chile no tenía control sobre ello. Estaba la Araucanía y en el fondo quienes mandaban eran los loncos o los jefes del pueblo, de este pueblo indígena y no el Estado. A pesar de que en los mapas se viera de que la Araucanía sí pertenecía a Chile como espacio geográfico, no lo era así como espacio económico y sobre todo político. Quienes mandaban eran los propios indígenas, no el Estado de Chile. No había una presencia activa por parte del Estado. Como antecedente a esta ocupación de la Araucanía, ya una de las modalidades de colonización por parte del Estado
fue la promulgación de la primera ley de colonización de 1845, la cual tenía como objetivo atraer migrantes de Europa para que habitaran las tierras del sur del Biobío, sobre todo la colonización alemana, que es sin duda alguna la que más se destacó en este periodo. Bueno, gran parte de estos migrantes alemanes se ubicaron en las cercanías de Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas. Ya en cuanto a la ocupación de la Araucanía como tal, se conoce como pacificación de la Araucanía al proceso en el cual el Estado de Chile, ojo, lo que les decía en un principio, el Estado de Chile, ya olvidémonos de que cuando los indios y los españoles, no, ahora Chile independiente es quien realiza esta ocupación de territorios indígenas. Chile, no nada de la colonia y España, no, Chile. Bueno, en este proceso de la pacificación, el Estado de Chile comenzó la ocupación de territorios al sur del río Biobío, los cuales antes eran del dominio del pueblo mapuche. La principal razón que motivó esta expansión territorial fue la necesidad de terrenos fértiles para el cultivo de trigo, el cual era exportado a los mercados de California y Australia, como les había dicho en un principio, producto de esta fiebre del oro que, bueno, en el siglo XIX en California y en Australia encontraron grandes yacimientos de oro, entonces fue mucha gente a sacar oro y esa gente tenía que en el fondo alimentarse, comer y por eso estas naciones exportaron trigo de países productores como Chile. En este sentido, los territorios del Valle Central no eran lo suficientemente amplios para producir toda la cantidad de trigo que se necesitaba para exportar a los mercados internacionales. Entonces, obviamente, vieron que en el sur, como en la parte del Biobío, había harta tierra, súper fértil, intereses económicos de por medio. Además, a partir de la década de 1840, la cantidad de chilenos fue aumentando en la zona de la Araucanía, porque luego de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, antes de la Guerra del Pacífico, en la década de 1830 aproximadamente, el gobierno les entregaba a los soldados tierras al sur del Biobío como premio a los soldados que retornaban al país. Entonces se ve cómo existe una colonización extranjera, alemana, pero también una colonización chilena a los territorios en las cercanías del Biobío. Confederación, ¿qué dije? Bueno, es la Confederación Perú-Boliviana. Ok. El problema es que algunas personas obtuvieron sus territorios de manera fraudulenta, mientras que otras personas arrendaban estas tierras, pero la idea en general es que mucha gente ingresó como colonos a la zona del Biobío. Ah, ya, me aclaraban las fechas solamente. Muchas gracias. Sí, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es entre el 36-37 hasta 1839. Gracias. Arauco tiene una pena, sí, la Violeta lo dijo. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió históricamente cuando comienza este proceso de pacificación? Pacificación entre comillas, porque pacífico no fue. Pero en la época se conocía como pacificación de la Araucanía y ya un tiempo después la historiografía comenzó a ocupar el concepto de ocupación. Ocupación o pacificación, los dos conceptos hacen relación al mismo acontecimiento. Bueno, el general Cornelio Saavedra, como lo ven en la imagen, esa imagen es notable. Está Cornelio Saavedra rodeado de indígenas en un parlamento. Bueno, este general ideó un plan de pacificación que consistía en avanzar una línea de fuertes en etapas sucesivas, muy parecido a lo que hizo Pedro de Valdivia, crear fuertes y ir yendo como en el sur, etapa por etapa, creando distintos fuertes. Entre 1861 y 1868 se logró efectivamente someter al territorio hasta el río Mayeco y se fortificó la frontera mediante la construcción de complejos militares. Se logró avanzar así la frontera hasta este río, el Mayeco, para subdividir y vender los territorios, los cuales quedarían en manos del Estado, y el Estado es el que divide estos territorios y se lo entrega a una serie de colonos laboriosos que desarrollarían la agricultura y la industria en el sector. Saavedra, interesantemente, es muy interesante tener la idea de que Saavedra era partidario de favorecer la colonización extranjera y la entrega de tierra a colonos,
pero se oponía al despojo total de los indígenas. Sin embargo, otros dirigentes políticos no estaban a favor de las ideas de Saavedra y muchos pensaron directamente en el exterminio del pueblo mapuche. Pero en la práctica, obviamente, no se exterminó el pueblo mapuche a pesar de que muchos tuvieron la intención, lamentablemente. Sin embargo, la política que triunfó fue la de Saavedra. No se le podían quitar todos los territorios a los indígenas, eso era descabellado, imposible. Pero sí se les despojó de la gran mayoría, lamentablemente. Obviamente el pueblo mapuche no reaccionó pacíficamente, porque obvio, nadie reacciona pacíficamente si llega alguien de afuera y te quita tus tierras. Y el pueblo mapuche en un comienzo reaccionó con fuerza ante estas acciones y se organizó en 2 levantamientos efectuados en... Espérenme, voy a leer un poco las dudas. Gregorio Urrutia, ya vamos a hablar de él. Profe, ¿y los colonos tenían que pagar por los territorios o tenían que entregar algo al Estado? Lamentablemente no lo sé. Te mentiría si te dijera algo porque no estoy segura. Lo que sí es que esas tierras se les entregó, no sé si daban algo a cambio, pero el dominio de esas tierras pasaba a ser parte de los colonos, o sea, a través del Estado de Chile, el fondo realizado por los colonos, y dejaba de ser territorio mapuche. Y si les daban las tierras según los hijos, no lo sé tampoco. Pero en el fondo la idea es que fueran territorios que en el fondo hubieran manos para hacerlo producir, como dicen en el chat. Habían colonos alemanes, pero también chilenos. Y la gracia era esa, que el terreno se hiciera productivo. Esa era la gran fuerza que motivó la pacificación de la Araucanía. Hacer producir un gran pedazo de tierra. Ok. Como les decía, me fui un poco por la tangente. El pueblo mapuche reaccionó de manera violenta ante esta ocupación y se organizó en 2 levantamientos que se efectuaron en 1865 y 1868, los cuales fueron violentamente reprimidos por el ejército de Chile. Más o menos en la misma época de la Guerra del Pacífico, el pueblo mapuche se unió en un alzamiento general que se extendió entre 1880 y 1881, recuperando parte de los territorios usurpados, no todos, una parte. Como respuesta, el Estado de Chile determinó el envío de nuevas tropas militares a cargo de, como lo decían en el chat, Gregorio Urrutia, quien dotó de un armamento mucho más moderno a estos soldados para que puedan someter a los mapuches. En 1882. Y a partir de entonces el Estado incentivó la creación de nuevos fuertes y nuevos poblados, los cuales permitieron el avance del ejército chileno con mayores armas hacia el sur. Y la ocupación de nuevas zonas como Villarrica, el Alto Biobío. O sea que vemos que van más al sur. Ahora, ¿cómo se produce esta división? El territorio mapuche se dividió en títulos de merced, que correspondían a una porción de tierra entregada por el Estado. Estamos viendo, entre paréntesis, con qué quedaron los mapuches en el fondo, porque no quedaron sin nada, quedaron con tierras, pero estas eran infinitamente menores de las que tenían en un comienzo. Entonces, el territorio mapuche fue dividido en títulos de merced que correspondían a una porción de tierra entregada por el Estado a un grupo o una comunidad de indígenas. Los mapuches se organizaban de esta manera. También se conoce a estos territorios como reducciones y eran de un tamaño muy, pero muy inferior al de los territorios que ocupaban originalmente los araucanos. Es aproximadamente un 10% de la totalidad de la tierra. O sea que los indígenas se quedaron solo con un 10% de sus territorios. Y peor aún, eran territorios de un bajo valor. O sea que obviamente hay tierras más fértiles que otras y estas eran las más malas. Eso se le dieron a los indígenas. Los mapuches que vivían al interior de estos títulos de merced se encontraban de cierta manera protegidos por el Estado, porque recuerden, era el Estado quien les daba estos títulos de merced. Sin embargo, habían otros indígenas que vivían de manera independiente en sus parcelas y esto era aún peor, porque puede sonar bueno que vivieran de manera independiente, pero estos indígenas tenían una desprotección legal, la cual
debido a esta como desprotección legal, muchos indígenas se les arrebataron sus tierras a través de procesos de usurpación, los cuales también fueron súper comunes en la época, y en los cuales se les terminaba de quitar todo lo que tenían. Recuerden, es a estos indígenas que no vivían en los títulos de merced y que estaban desprotegidos legalmente. Ahora, el principal problema con la repartición de territorios es que estos no coincidían con los espacios que efectivamente utilizaban los mapuches, debido a que la cultura del pueblo mapuche era esencialmente transhumante. Además, en muchos espacios había más de un jefe o lonco, por lo que estos territorios también se repartieron como arbitrariamente en cuanto a sus líderes. Esto condujo a una serie de luchas armadas al interior del pueblo mapuche, lo cual fue aún peor de todo lo peor que he dicho, porque al haber problemas internos, esto los desarmaba internamente. Entonces no estaban todos juntos para enfrentar al enemigo, entre comillas, que era el Estado chileno, que le estaba quitando sus territorios. En el fondo, esto debilitó al pueblo mapuche y hizo más fácil para el Estado chileno realizar la ocupación. Es como si alguien entrara a tu casa y te echaran. Sí, yo creo que es una cosa así lo que deben haber sentido de los mapuches. Ahora, algo que hay que tener, que es súper interesante, es ver qué hacían los mapuches antes de la pacificación de la Araucanía. ¿Qué hacían con tanta tierra que tenían? Antes de la ocupación, el pueblo mapuche se dedicaba principalmente a la agricultura, pero por sobre todo a la ganadería. Y esta actividad la realizaban en un contexto de relativa autonomía territorial, producto a que las actividades ganaderas se necesitan grandes espacios y territorios para llevar a pastar a los animales, etc. No se puede realizar en un espacio reducido, necesitan grandes extensiones de tierra para realizar esta actividad ganadera. Sin embargo, tras la pacificación y la pérdida de gran parte de sus territorios, los mapuches ya no pueden seguir siendo ganaderos porque no tienen dónde. Les dieron muy poco territorio. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Como les estaba diciendo, para ser ganaderos necesitaban grandes extensiones de tierra que ya no tenían. Por ende, ya no podían seguir siendo ganaderos. La labor que tuvieron que dedicarse forzadamente fue una agricultura, y una agricultura de subsistencia. O sea, solamente producir lo que iban a consumir, porque el espacio era chico, porque las tierras no eran buenas. Entonces se ve cómo en el fondo económicamente y culturalmente el pueblo mapuche se desarma en el fondo. No es que solamente le quiten sus tierras, también le quitan su medio de subsistencia, lo cual lo hace todo aún peor. Discúlpenme un cachito. Bueno, así también se inició una estrategia para controlar a los mapuches, quienes a la vez pasaron a relacionarse con el Estado de Chile de otra manera, políticamente hablando. Ya se deja atrás la época de los parlamentos, como se ve en la imagen, y se comienzan a usar nuevos espacios políticos por parte de los mapuches para relacionarse con el Estado, ya no tan solo para reivindicar lo propio, sino también para mejorar sus condiciones de vida. Y eso es algo que vemos hasta el día de hoy. Algo importante es que a través de este conflicto mapuche se produce el proceso de aculturación. ¿Qué es la aculturación? Es la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo al otro. Es decir, que los mapuches se aculturaron y se asimilaron al pueblo chileno, pero esto viene de antes, viene de la época colonial. La vida en la frontera fue súper compleja y los mapuches adoptaron una serie de elementos occidentales, sobre todo el caballo, por ejemplo, que hicieron que transformaran su cultura también. Bueno, discúlpenme un segundo. La tecnología.
Bueno, algo importante, y como ya cerrando este proceso de ocupación de la Araucanía, un problema súper importante es cómo se vio al mapuche. Es en esta época cuando se crea no sé si caricatura, pero la imagen del mapuche borracho, flojo, que no trabaja sus tierras. Eso también se transformó en una colonización más bien cultural en la cual debía triunfar la occidentalización o la civilización por sobre la barbarie. Entonces este proceso de pacificación de la Araucanía no fue solamente económico, sino que también fue cultural. Fue la civilización Chile sobre el bárbaro mapuche borracho y flojo, que en el fondo es una caricatura, es una forma de encasillar al pueblo mapuche, para también colonizarlo no solamente territorialmente, sino también culturalmente. Entonces vemos la complejidad de este proceso y cómo se caricaturiza, se deforma quizás la imagen del mapuche, como lo vimos, del mapuche ganadero, con sus grandes extensiones de tierra, a una serie como una excusa, es que los mapuches no son flojos, no trabajan su tierra, hay que quitársela y hay que trabajarla. No sé si es una excusa, pero es un un mecanismo para lograr el dominio hacia los mapuches, lamentablemente. Así se ve se ve a un mapuche como un animal salvaje, sin moral, y esto justifica la ocupación de los territorios de la Araucanía, que como ya lo vimos, es una construcción cultural. El mapuche no era flojo ni ebrio, trabajaba, pero trabajaba de una manera distinta, sobre todo a través de la ganadería, y necesitaba estas grandes extensiones de tierra, y en el fondo se las quitan. Bueno, a su vez las transformaciones económicas en la sociedad mapuche provocaron una serie de cambios sociales y culturales marcados por el deterioro de las condiciones de vida y de las tradiciones, sobre todo porque la relación entre el mapuche y la tierra es súper profunda y es algo propio de su cosmovisión, que el Chile decimonónico no comprendía, que en el fondo del siglo XIX el ideal era el progreso económico, era el ganar dinero, el insertarse en una economía capitalista como lo vieron en clases anteriores, pero la cosmovisión del mapuche no encajaba. Ellos tenían una relación diferente con la tierra. Lamentablemente, la pérdida de territorios y políticas de asimilación del Estado chileno obligaron a estos mapuches a adoptar estilos de vida más bien foráneos, creencias religiosas diferentes como el cristianismo, y ahí se ve la importancia de las misiones religiosas en la Araucanía, y a perder lentamente su lengua original, que es el mapudungún, debido a la educación occidental que otorgó el Estado de Chile en la zona, muchas a través de estas mismas misiones religiosas. Ahora, el crecimiento demográfico unido a la mala calidad de estas tierras promovió que muchos mapuches, sobre todo las nuevas generaciones, se fueran. Y es por eso que hoy en día, y quizás es como la base del hecho de que muchos mapuches vivan en la ciudad, porque en sus territorios ya no tenían nada. Eran territorios de baja calidad fértil, no tenían un futuro, entonces buscaron su vida y mejorar sus condiciones de vida en las ciudades. Y es por eso esta gran migración, lo cual lamentablemente no les garantizaba una vida mejor. Debido a su baja escolaridad, muchos no pudieron obtener a trabajos mejores, etc. Vamos a ver qué dice en el chat. A ver, trabajaban la mitad de sus tierras y la otra mitad no. Dejaban descansar un año y luego al revés. Los mapuches somos gente de la tierra es la madre. Claro, hay una relación completamente diferente de los mapuches con la tierra que las políticas de Chile durante el siglo XIX, como les decía. ¿Qué significa Chile decimonónico? Qué buena pregunta. El concepto decimonónico hace referencia al siglo XIX. Entonces, cuando se habla de Chile decimonónico, se habla de Chile en el siglo XIX. ¿Ok? Nos merecemos un recreo, nos merecemos un break, así es que yo creo que unos 5 minutos, 5 o 10 minutos vamos a tener este break. Así que los dejo y nos vemos nos queda materia todavía, así es que en unos 5 minutos más. Ok, nos vemos.
Hola chiquillos, ¿me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Necesito su retroalimentación y saber que me están viendo y que me están escuchando. Sí, bien. Ok, vamos a seguir. Ya, bacán. Todos me ven, todos me escuchan. Muy bien. He leído los comentarios, qué bueno que les guste la clase. Estos temas son bien complicados. La guerra del Pacífico, la ocupación de la Araucanía, son problemas que nos afectan hasta el día de hoy y hay que tener cuidado respecto a los juicios de valor, a las, bueno, conclusiones. Son problemas que aún hoy en día nos afectan y como les dije hace un rato, esa es la gracia de esto. Estudiar el pasado para entender el presente y en cada conversación que hablen sobre el conflicto con Bolivia, el problema mapuche, ustedes tengan argumentos históricos válidos para dar su opinión. Esa es la gracia de esto. Y qué bueno que nos tocó esta clase, está bien entretenida. Ya. En los 20 minutos que nos quedan vamos a tratar otras zonas geográficas que también fueron ocupadas durante el siglo XIX, como es el caso de la Patagonia. Esperen un ticrito. Ya. Patagonia. Bueno, una vez finalizadas las guerras de independencia, tanto de Argentina como de Chile, comienzos del siglo XIX, los territorios que se ubicaban al sur del Biobío por parte de Chile quedaron prácticamente sin control del Estado. Era lo que yo les decía. En el mapa, al sur del Biobío, aparece que esas tierras son chilenas, pero el Estado no tiene casi voz ni voto en esa zona. Bueno, para revertir esta situación, se originaron una serie de campañas militares que garantizaran la ocupación en estas zonas, como lo fue el caso de la pacificación de la Araucanía que la vimos. Pero también hay otras zonas al sur de Chile que necesitaban ser ocupadas. La primera fue la ocupación de la isla de Chiloé. Recuerden que en Chiloé, durante las guerras de independencia, Chiloé era como el punto en el cual se reunían como los españoles o los hispanistas contra ya el recién formado Estado de Chile. Entonces era como una zona en la cual se encontraban gran cantidad de adherentes a la corona española. Y el Estado chileno independiente ocupa la isla de Chiloé en 1826 y ya a mediados del siglo XIX fue el último bastón realista, exactamente, dicho con palabras más bonitas que las mías. Y ya para mediados del siglo XIX se crecen las intenciones de ocupar la zona austral del país, la Patagonia. Es así como una serie de colonos llegan a las cercanías del Estrecho de Magallanes, fundando la ciudad de Punta Arenas, por ejemplo. ¿Y cuál en el fondo la gracia del Estrecho de Magallanes? La gracia es que tenía una posición geográfica súper ventajosa, debido a que este es un paso natural entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Como se ve en el mapa, no está medio chiquito. En el mapa más antiguo se ve esa zona como de rosado, que al final quedó para Chile, es un paso natural entre el Pacífico y el Atlántico hasta que en 1914 aproximadamente se abre el Canal de Panamá y ahí deja de tener esta exclusividad geográfica. Pero durante el siglo XIX el Estrecho de Magallanes era el único lugar con la salida a los dos océanos. Por ende, la ventaja económica que significaba para los barcos que iban desde Europa hasta la costa pacífica de América, por ejemplo, en Estados Unidos, un ejemplo, era súper obvia. Todos los barcos iban a pasar por ahí. Los que estaban en el Atlántico que quisieran pasar al Pacífico. Era el lugar. Y Chile quería tener el control total del Estrecho de Magallanes. Bueno, es así como en el fondo Chiloé y el Estrecho de Magallanes se ocupan gracias al resultado de una política de colonización impulsada por el Estado con el fin de beneficiarse económicamente del control de estos territorios, sobre todo el Estrecho. En este sentido, el Estado chileno fue promotor de la ocupación de estos territorios, pero la ocupación en sí
fue realizada por privados, por gente extranjera, colonos extranjeros o chilenos, los cuales controlaban las formas de producción en el lugar. Y en el fondo eran los que llevaban las reglas, porque fueron ellos los que se encargaron de hacer producir estas tierras, aunque formalmente pertenecieran a Chile. La presencia del Estado solamente se limitó a resguardar los territorios, mientras que económicamente fue el capital privado el que se vio beneficiado. Ahora, es súper importante lo que yo les decía de la conveniencia económica del Estrecho de Magallanes, porque cuando hablaban de la Patagonia, de que Argentina nos quitó la Patagonia, es súper importante tener presente la ventaja económica que implica para Chile el control del Estrecho de Magallanes. ¿Por qué? Bueno, desde mediados del 19 más o menos que se arrastran estos problemas limítrofes con Argentina y en el fondo se hicieron una serie de investigaciones para delimitar la frontera entre los dos países. Según ciertas investigaciones, a Chile le pertenecía el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y gran parte de la Patagonia, tal como lo vemos en el mapa de verde. Toda la Patagonia es chilena en ese mapa. Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo formal siguiendo estos principios que les mencionaba anteriormente con Argentina, primero por dos motivos. Uno, los argentinos siempre consideraron que la Patagonia era argentina. Y segundo, la clase dirigente chilena durante el siglo XIX siempre despreció un poco las tierras patagónicas. No les tomó en peso la importancia, no tenían interés en trabajarla, en el fondo no le encontraban la gracia quizás. Y en el fondo despreciaban estos territorios patagónicos y lo único que les importaba era el control total de, como yo les decía, el Estrecho de Magallanes. Ahí estaba la fuente económica en la zona austral. El beneficiarse a través del paso de barcos que cruzaban del Atlántico al Pacífico era mucho más rentable que estas tierras, esta pampa patagónica que la clase dirigente chilena no supo valorar. Finalmente, en 1881 se firmó un tratado de límites que fijó la línea fronteriza entre ambas naciones, Chile y Argentina, en las más altas cumbres de la cordillera de los Andes, tal como pasa hoy. Y con este tratado, el gobierno de Chile renuncia a todo territorio situado al este de la cordillera. Chile renuncia a la Patagonia, no es que se la quiten. A cambio, Chile mantuvo el poder absoluto en el Estrecho de Magallanes, tal como se ve en el mapa. ¿Ven el mouse? Sí. Toda la zona de rosado, en el fondo, pasa a control chileno, y es por eso que en los mapas vemos que la frontera no es pareja, tienen como un cuadradito adicional, y en el fondo es esto, el Estrecho de Magallanes que pasó en su totalidad a ser controlado por Chile, porque era muy beneficioso hasta que hicieron el estrecho, o sea, el Canal de Panamá. Pero antes era como el foco económico en la zona austral. En el caso de Chile austral, bueno, la ocupación e incorporación de estas zonas cercanas al Estrecho de Magallanes se realizó a expensas del exterminio de las comunidades indígenas locales, los tehuelches, los alacalufes y los yaganes, y además los jonas. Estas tierras fueron cercadas, limitando así los espacios de caza y obligando a los indígenas a ceder las tierras que históricamente les habían pertenecido. ¿Les suena familiar? Sí, es muy parecido a lo que pasó con la ocupación mapuche. Sin embargo, es diferente porque el pueblo mapuche en sí tenía una organización política más fuerte. Los indígenas de la zona austral eran menor en cantidad y lamentablemente fueron ferozmente asesinados de manera casi genocida. Hay hartos relatos como no solamente los mataban, sino que también los mutilaban, casi por entretención. En la actualidad queda muy poca gente que descienda de estos pueblos originarios, lamentablemente. A esta intencionalidad de eliminarlos, horrible, se le sumó una serie de enfermedades desconocidas para los nativos, los cuales quienes al no tener defensas vieron diezmada a su población. No sé, un resfrío común,
muchas enfermedades que ellos nunca habían sufrido. Su cuerpo no tenía las defensas necesarias para protegerse y la conocida guerra bacteriológica que se desarrolló en la conquista de América pasó acá también ya más en el siglo XIX. Y lamentablemente todas estas expresiones indígenas, estos pueblos indígenas más reducidos, se vieron casi diezmados. En el caso de la isla de Pascua, nos quedan 10 minutos. La isla de Pascua pasó a formar parte del territorio chileno en 1888 durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, último de los presidentes liberales. Previo a este acuerdo, ciertas instituciones propias de la isla, como el Consejo de Ancianos o la misma Iglesia Católica, le solicitaron al Estado de Chile que se hiciera presente y se encargara y asumiera la soberanía de la isla de Pascua, debido a que sus habitantes se encontraban en una gran desprotección. Esto porque los habitantes de Rapa Nui habían sido víctimas de una serie de despojos y explotaciones, como por ejemplo lo sucedió en la década del 1860, 20 años antes de que Chile asumiera la soberanía, en la cual una serie de empresarios, en general peruanos, recurrían a la mano de obra esclava de los indígenas de Rapa Nui. Eso es solo un ejemplo, o sea, en verdad fueron duramente explotados, sufrieron bastante desde que descubrieron la isla. El problema... ¿qué hice? Espérame. Ahí sí. El problema fue que una vez que Chile se hizo cargo de la soberanía de Isla de Pascua, la isla quedó casi abandonada. O sea, que Chile tampoco se hizo mucho cargo del manejo y la soberanía de Isla de Pascua. En 1895 pasó a ser arrendada a una empresa de franceses para luego hacer la compañía explotadora de la Isla de Pascua, propiedad de manos inglesas. Así, la isla se convirtió en una gran estancia ovejera y sus habitantes fueron confinados al sector de Hangaroa. A esto se suma la quema de siembras, prohibición de pescar y los castigos corporales. O sea que con soberanía chilena o sin soberanía chilena, lamentablemente los indígenas de Isla de Pascua siguieron siendo víctimas de una serie de abusos por parte de la población civilizada, entre paréntesis. Bueno, terminando con este recorrido geográfico de ciertos territorios que componen el Chile tal como lo conocemos hoy, el dominio geográfico ha dependido siempre de la evolución de las redes de transporte y comunicación. Ya en la década de 1850 se inició la era de los ferrocarriles en nuestro país. El primero comenzó a ser construido a mediados del siglo XIX, 1850, cuando el empresario norteamericano Guillermo Wheelwright se asoció con un grupo de empresarios en Copiapó y comenzó con la construcción del ferrocarril, que fue como la gran revolución en el transporte en nuestro país. Piensen, se desarrolló en el norte de Chile, o sea, la intencionalidad era explotar, en el fondo, exportar todas estas riquezas minerales y transportarlas para exportarlas. Entonces, en el fondo, vemos cómo este desarrollo en los transportes depende muy íntimamente con lo que sucede económicamente. Ya en 1851 se inauguró el primer tramo del ferrocarril en nuestro país que unió las ciudades de Caldera, que era un puerto, y Copiapó, que estaba en las cercanías de los yacimientos minerales. O sea, ahí está la intencionalidad. Comunicar una ciudad que saliera al océano con otra en la cual se basara la explotación mineral, para en el fondo exportar esta producción minera. Luego se comenzó con la construcción del tendido ferroviario en las ciudades de Santiago y Valparaíso, y ya para 1856, muy pocos años después, 6 años después, se inició la construcción del tendido ferroviario hacia el sur del país. Se refleja así lo que yo les decía, la necesidad de sacar los productos mineros hacia los puertos para ser exportados al exterior. Ya, Ya para la década de 1870, 20 años después, Chile contaba con una gran red de ferrocarriles de aproximadamente 1.600 kilómetros y más de la mitad de este tendido ferroviario era por parte del Estado. O sea que no solamente los privados, sino que también en el Estado una intención de expandir
el tendido ferroviario y en el fondo mejorar los transportes al interior del país. Otro elemento importante son las comunicaciones. Ya para 1852 se instaló el primer telégrafo entre Santiago y Valparaíso. Los telégrafos eran un aparato para comunicar, dos puntos distantes a través del código Morse, antes del teléfono. Y ya para 1876 el Estado de Chile contaba con 48 oficinas de telégrafo, las cuales cubrían la gran parte del país. No tenemos que olvidar tampoco que este crecimiento económico también motivó el crecimiento urbano con las consecuencias que trae este aumento de población, como lo vimos. En el caso del Norte Grande, mucha gente se fue a trabajar de minero para explotar las diferentes minas de cobre, de salitre. En la zona sur también necesitaban manos para trabajar la tierra en esta nueva etapa económica en la cual se necesitaba producir harto trigo para exportarlo. También mucha gente mapuche que se vio afectada por la pacificación emigró a las ciudades porque ya no tenía tierras que trabajar y necesitaba vivir. O sea que todos estos procesos que hemos visto a lo largo de la clase implican un movimiento demográfico importante, el cual casi siempre es el aumento de población en las zonas urbanas. Esto requiere a su vez una mejora en el crecimiento urbano, en las obras públicas, en los medios de transporte y comunicación, como hemos visto hasta ahora. Ahora, a modo de conclusión con la clase, un punto importante. ¿Me ven? Sí, me ven. Me ven, bacán. A modo de conclusión, un punto importante es la comparación entre las estratégicas bélicas y diplomáticas en la delimitación en la delimitación y ocupación del terreno nacional. Como vimos, ya sea en los dos grandes conflictos, como fueron la Guerra del Pacífico y la pacificación de la Araucanía, sí existieron estrategias diplomáticas, es decir, como de conversación, de firmar acuerdos, de firmar tratados, pero también, lamentablemente, la violencia ocupó parte en estos procesos, como lo es una guerra, como lo es en el caso de la pacificación de la Araucanía, el quitarle territorio a un pueblo de manera no pacífica, sino utilizando la violencia. Por si acaso, si no saben, el concepto de bélico hace referencia a la violencia, etc., sobre todo a las guerras. Entonces, no es que algunos conflictos sean solo bélicos o solo diplomáticos. Hay una combinación entre ambas estrategias por parte del Estado para lograr estos nuevos territorios. Por ejemplo, en la Patagonia fue absolutamente diplomático. También en Isla de Pascua, pero cuando llega la violencia casi nunca llega sola, siempre hay un antecedente diplomático de por medio. Esa fue nuestra clase de hoy. El próximo lunes es feriado, así es que vamos a recuperar la clase este viernes a las 7 de la tarde. Ok, les voy a confirmar la hora por el grupo de Facebook. Todo esto se los voy a confirmar por el grupo de Facebook también. Pero debido a que el otro lunes es feriado, tenemos que recuperar la clase y como ya lo hicieron en una oportunidad anterior, debido al partido de fútbol, la recuperación lo más probable es que sea este viernes a las 7. Se los confirmo en el grupo de Facebook. ¿Hay alguna duda, consulta? No hay ninguna duda, ninguna consulta. El grupo de Facebook, busquen en Facebook, no me sé el nombre exacto del grupo de Facebook, pero busquen Puntaje Nacional, Historia y Ciencias Sociales. Ok, no hay dudas. Está ok. Bueno, busquen en Facebook, en la parte en que uno busca, Puntaje Nacional, Historia y Ciencias Sociales. Ahí les va a aparecer el grupo de Facebook. Es un grupo abierto, todos pueden unirse. Todas las clases están en YouTube. Todas. Así que si recién se están integrando, como vi hoy en día que hay hartos alumnos nuevos, si se quieren poner al día con las clases de historia, desde la clase 1 en adelante, están todas en YouTube. Busquen el grupo de Puntaje Nacional en YouTube
y están todas las clases de historia, de matemática, de lenguaje, todo. Así es que nos vemos el próximo viernes a las 7. Espero que estén bien. Eso, cualquier duda, consulta, grupo de Facebook, búsquenlo, Puntaje Nacional, Historia y Ciencias Sociales, y nos vemos el viernes. Chao, chiquillos.